Ya le di. Entonces, bueno, cada uno de estos va a tener esta actividad en específico. Bien. Y, por ejemplo, en cada uno de esos alvéolos se va a producir cierta cantidad de leche. Bien. Y esa leche va a viajar a través de unos ductos. Bien. Estos ductos van a llevar o van a transportar esa leche hacia una cisterna. Bien. Esta cisterna láctea, como se le conoce, se encarga de almacenar la leche que se está produciendo en los alvéolos. Bien, dependiendo de la raza, dependiendo de la alimentación, dependiendo de muchos factores, vaya la redundancia, va a depender la cantidad de leche que se va a producir. Bien, por ejemplo, podemos ver vacas que a lo mejor están amamantando a sus crías, o que están en los lugares donde se dedican al ordeño, a la venta de leche, y pues las ubres no están muy grandes, pero producen 10 litros de leche al día. Pero podemos ver también algunas otras razas de vacas que tienen unas glándulas mamarias muy grandes y que llegan a producir hasta 25 litros de leche. Bien, entonces por eso es que les digo, depende mucho del animal. Entonces llegan a almacenar, o tienen una capacidad de almacenar permítanme muchos. Ay, disculpe, no, me estaban llamando en la escuela. Bien, bueno, entonces chicos, en esa cisterna es donde se almacena la leche. Bien, y está en espera pues de salir. No es como que esté en la cisterna y comience a salir. En algunos casos, cuando las glándulas mamarias tienen un exceso de leche que ya no puede ser reservada en esa cisterna, sí se libera una porción de leche, ¿bien? Porque se sobresatura. Que pasa en muchas de las vacas que producen muchísima leche, o están en su periodo de máxima producción. Bien, pero si por ejemplo están en un ordeño continuo,
no suele pasar eso, ¿bien? Porque pues hay una sección que es en esta parte donde comienza la parte de la ubre, ¿bien? El cual se encarga de eso, de abrir y cerrar el paso de la leche, ¿bien? Pero como les menciono, si hay una gran producción, un exceso de producción de leche por parte de estas glándulas mamarias, específicamente por los alvéolos, pues en este caso sí se libera un poco de leche para liberar un poco de presión, ¿bien? Porque pues en este caso sí sienten presión las vacas de tener una gran carga en las ubres, y sobre todo en este caso que por ejemplo pues a lo mejor no tienen a la cría cerca, muy bien, entonces pues el cuerpo, o bien en este caso las glándulas mamarias, lo que hacen es liberar cierta porción de leche para liberar esa presión que se está generando en esta parte, ¿bien? O en este órgano, porque es considerado un órgano, ¿bien? Entonces, bueno, esa leche llega a través de estos ductos a la cisterna. Después de llegar a la cisterna, pasa por un ducto, que en este caso sería este que tenemos aquí, se le llama ducto de la ubre, o también se le conoce cisterna de la ubre. Y por ejemplo de esta sección llega a un pequeño canal, bien, en el cual pues ya sería para salir o para que la leche saliera de la glándula mamaria, ¿bien? Bueno, muchas. Entonces, estas son las secciones. Oiga, oiga, estoy dando clase. Guarde silencio, por favor. Guarde silencio, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, esas serían las secciones más importantes de una glándula mamaria. Obviamente hay otras secciones, pero estas son las secciones más importantes de las glándulas mamarias, ¿bien? O que tienen gran importancia, o que sí, tienen gran importancia, o que debemos de conocer nosotros para tener conocimientos de la producción de la leche. Bien, ahorita vamos a ver qué pasa en el proceso de la producción de la leche. ¿Bien? Bueno, entonces hablábamos de los nutrientes, ¿bien? Tenían que llegar de ciertas partes, de ciertos órganos, cierta cantidad de nutrientes para la producción de la leche, y pues esos nutrientes, muchachos, llegan a través de la sangre. Ay, se me olvidó cambiar las ubres, grabando las mamarias. Entonces, ¿cómo llegan los nutrientes a las glándulas mamarias? Llegan a través de la sangre, ¿bien? Los alvéolos tienen una conexión, o tienen una arteria principal que ayudan a que la sangre recorra esa parte, ¿muy bien? Y pues que a través de esa sangre lleguen todos esos nutrientes, lleguen proteína, llegue energía, porque las células que se encargan de producir la leche también necesitan energía, ¿bien? Entonces, llegan las proteínas, llegan los ácidos grasos de diferentes tamaños, de diferentes cantidades de carbonos, son cadenas diferentes. También llegan minerales, llegan vitaminas, llega agua y también llega glucosa. Como les decía, esa glucosa, a través de la producción de ciertas enzimas, puede transformarse a galactosa. Bien, ambos carbohidratos son o están desarrollados con 6 carbonos. Bien, entonces por ejemplo puede haber o existe una enzima que se encarga de transformar esa glucosa en galactosa, que principalmente es una isomerasa. Bien,
Entonces esa isomerasa transforma esta glucosa en galactosa en glucosa en galactosa, y después a través de otras enzimas hacen o generan la unión o el enlace que conformaría en este caso al disacárido que se encuentra principalmente en la leche, que muchos son intolerantes, por cierto, a este carbohidrato, que en este caso sería la lactosa. Bien. También llegan ciertas porciones de lactosa que podrían consumir a través de pues la alimentación, pero en su gran mayoría se produce a través de este proceso. Bien. Ahora, llegan ácidos grasos, muchachos. Recordemos que los ácidos grasos pues es la estructura más básica que existe en los lípidos, en este caso. Entonces, pues esos lípidos deben ser transformados en otros tipos de grasa, en triglicéridos, en algunos otros componentes o algunos otros tipos de grasas que contengan estos ácidos grasos, generar la unión para transformarlos en las grasas específicas que se necesitan, generar la grasa butírica tan famosa que se le evalúa a la leche. Y por ejemplo, hace un momento les mencionaba las proteínas. Pues sí, llegan ciertas porciones de proteína, pero a lo mejor esas proteínas pues tienen que transformar. Tenemos que dividir aminoácido por aminoácido, tenemos que separar aminoácido por aminoácido y generar nuevos arreglos de esas proteínas para generar pues las caseínas o las proteínas del suero. Muy bien, que se encuentran en la leche. Entonces, sí recibe todos estos nutrientes, pero a su vez las células que se encuentran en los alveolos, pues tienen que transformarlos en los componentes principales de la leche. Bien, entonces de esta manera llega. Y por eso es muy importante la alimentación de las vacas que están en estado de lactancia o que están en proceso de producción de leche. Porque, por ejemplo, de dónde se obtienen esos ácidos grasos que se envían, o esas proteínas que se envían del rumen, por ejemplo, que es una parte de un estómago del animal, pues a través de la alimentación. Bien, los nutrientes que se envían del intestino hacia pues en este caso las glándulas mamarias, pues a través de la alimentación. La grasa corporal, ¿cómo lo obtiene? A través de la alimentación y las pequeñas reservas ahí que se quedan en el animal. Y la glucosa también viene de la alimentación. Entonces, aparte de la alimentación, pues sí hay otros factores importantes, ¿verdad?, que considera. Pero pues es el principal foco que tenemos que tener cuidado para pues evitar una mala nutrición de la vaca y que pues no se vea reflejado que se está alimentando de manera adecuada en la leche. Bien, inclusive por ejemplo como les mencionaba, entre razas, por ejemplo, puede que predomine mayor producción de proteína, mayor producción de grasa, mayor producción de lactosa. Muy bien, pero pues eso ya se debe a otros factores. Muy bien, al aprovechamiento de los alimentos, a predisposición genética, a la expresión de los genes, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, bueno, así es como se logra la producción de la leche a grandes rasgos, muchachos. Bien, ahora vamos a ver el proceso en específico de la leche, cómo se produce o qué factores están involucrados en la producción de la leche, aparte de todos estos componentes que van a ser importantes para pues lograr la producción de esta. Bien, bueno, entonces comenzamos con las etapas de producción de la leche, chicos. Para lograr, pues en este caso, la producción de la leche, primero debe comenzarse un proceso que se llama mamogénesis. Bien, en esta mamogénesis, muchachos, se logra el desarrollo de las glándulas mamarias. Bien, cuando está en estado todavía
fetal, el animal comienza con la producción de glándulas mamarias, ¿bien? Aunque al nacer no tenga el desarrollo de las glándulas, si se nace con estas, ¿bien? O que no se vean a simple vista, ya se cuenta con estas glándulas mamarias, ¿bien? Se comienza con la aparición, por ejemplo, de conductos diferenciados de los pezones o de las ubres en este caso, que posteriormente se van a desarrollar completamente. ¿Cuándo ocurre este desarrollo completo? Pues ocurre cuando la vaca está en estado juvenil o bien conocido como la pubertad. ¿Bien? Las hembras comienzan la producción de diferentes hormonas que ayudan al desarrollo completo de las glándulas, las cuales nos van a preparar para un proceso de reproducción, ¿bien? En el cual pues van a comenzar con el proceso de la crianza de una nueva cría. Bien, comienza el proceso de engorda, bien, porque deben de engordar para lograr obtener pues los nutrientes y pues también lograr el desarrollo de estas glándulas. Así también durante esta pubertad o esta juventud del animal, pues se va desarrollando el proceso o el ciclo astral o el ciclo de celo, cuando bien van a comenzar su proceso de reproducción. Y posteriormente, cuando ya comienzan o con el estado comienzan con un estado o bien con el desarrollo de un nuevo feto, bien, o de una nueva cría, pues comienza con el crecimiento o comienzan a producirse algunas hormonas específicas para el desarrollo fetal, para hormonas sexuales, en este caso el estrógeno y la progesterona, y una muy importante que está involucrada, por ejemplo, en el proceso de la producción de la leche, es la prolactina. Bien, y esa prolactina provoca aún más el crecimiento y el engrosamiento de las glándulas mamarias, y es cuando se nota o es más visible el desarrollo de estas glándulas mamarias, donde podemos observar pues ya la producción de leche, o se está creciendo esa glándula mamaria para en determinado momento lograr la producción de la leche. ¿Bien? Y que tenga la capacidad de pues mantener bien alimentada su cría y pues tener una buena producción de leche. Bien, otra cosa importante es que aquí es donde se completa el desarrollo de los alvéolos de la cisterna, porque por ejemplo cuando están en una etapa juvenil, pues todavía no se tiene la cisterna, se tiene la cavidad de la cisterna, pero no se desarrolla la cisterna completamente, sino hasta en este momento en el que comienzan en ese estado de desarrollo fetal de una nueva cría, es cuando desarrollan completamente esta cisterna. Ahora, muchachos, después del proceso de la mamogénesis se comienza con el proceso de la lactogénesis. Bien, en ese proceso, muchachos, se comienza a producir los diferentes componentes de la leche sin producir la leche. Muy bien, hay algunas hormonas que delimitan todavía la producción de la leche, es decir, solamente se está produciendo la lactosa, se está produciendo en este caso las caseínas, las proteínas del suero,
las grasas en específico, los lípidos en específico que componen a la leche. Se está produciendo, se están almacenando en este caso los minerales, las vitaminas necesarias para la leche, pero no se comienza en sí la producción de la leche. Se llama lactogénesis, por el hecho de que nada más está produciendo los componentes que van a conformar la leche, pero en sí no están produciendo la leche, ¿bien? Hasta que llegue el determinado momento en el que pues ya vayan a nacer o esté en proceso de nacer la cría, ¿bien? Bueno, entonces en este momento o en esta etapa en específico es cuando actúan dos hormonas en conjunto, que en este caso es las que mantienen los componentes de la leche o el desarrollo de esos componentes en las células epiteliales como que varados en esas secciones sin producir la leche en sí o ese líquido blanquecino homogéneo que vemos nosotros, ¿bien? Que en este caso serían los estrógenos y la progesterona, ¿bien? Que limitan la producción de la leche en su totalidad. Tenemos los componentes, sí, pero no tenemos en este caso la leche como tal, sino separados cada uno de sus componentes. Para el momento en el que llegue o bien haya un incremento de otra hormona, que en este caso pues sería la prolactina, pues se llegue a la producción de la leche en sí, que todos estos componentes se unan o se logre la unión de esos componentes para que ahora sí se genere la leche. En este caso, el primer componente que se va a formar pues sería el calostro, ¿bien? Que en este caso pues sería un cúmulo, en este caso, de grasas, de proteínas, con un menor porcentaje de agua, por eso es que también tiene diferente consistencia, diferente color a la leche normal, porque tiene menor contenido de agua. Sigue siendo todavía un fluido, no es un sólido o un líquido semisólido, sigue siendo líquido, pero es un poco más pesado que la leche normal. Bien, y ahí es cuando, bueno, cuando ya vaya a llegar el momento del parto, pues se va a generar este calostro, bien, que es esa sustancia que les menciono. Pero hasta el momento, durante todo o gran parte del proceso de la gestación, pues se va a mantener solamente en un proceso de lactogénesis. Se va a mantener un proceso varado de producción de la leche. Se producen los componentes, mas no se produce la leche como tal. Muy bien. Después de la lactogénesis, muchachos, sigue la lactopoiesis. Bien, cuando llega el momento, por ejemplo, de que el animal para, bien, en este caso, pues se comienza con la extracción, por ejemplo, del calostro, bien, por parte de la cría, y comienza en este caso la lactopoiesis. Bien, cuando ya sucede el parto, se comienza el proceso de producción de la prolactina. Bien, que hasta el momento, bueno, es una hormona, muchachos, al igual que los estrógenos y la progesterona, pero en este caso la prolactina ayuda, o bien en este caso sería la señal para que las células de las ubres, de las glándulas mamarias, que son los alvéolos, bueno, serían las células epiteliales que se encuentran en los alvéolos, produzcan en este caso la leche. Teniendo ya los componentes que conforman la leche,
llega esta señal, que en este caso sería la prolactina, se comienza con la unión de todos estos componentes y comienza la lactopoiesis, ¿bien? A través de la producción de esta prolactina o de esta hormona, ¿bien? Entonces, ¿de qué se trata o qué pasa en la lactopoiesis? Pues la lactopoiesis es básicamente el transporte de la leche de los alvéolos a través de los conductos, ¿bien? Que eran como esos pequeños canalitos que les mostraba por ahí. En el primer dibujo, por ahí pasa la leche hasta llegar a los pezones o a las ubres, ¿bien? Y este proceso, aparte de necesitar la prolactina, que es básicamente la hormona que va a dar esta señal de que sí, hay que producir o generar el calostro, y también para, en este caso, generar la leche, necesitamos de otra hormona, bien, que en este caso sería la oxitocina. Bien, ¿han escuchado hablar acerca de la oxitocina, muchachos? Yo he escuchado que es como la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad. Bien. Efectivamente, sí, es la hormona de la felicidad. Es la que producimos, por ejemplo, cuando recibimos una noticia muy buena, una noticia que nos hace muy feliz, o por ejemplo, cuando nos dan un detalle, es la que no produzco. Sí la produce, todas la producimos. Entonces, bueno, en este caso necesita la producción de esta hormona para que la leche llegue a, pues, a la ubre, ¿bien? O al pezón. Entonces, ¿cómo se produce? A través de la succión que realiza el mismo becerro o la interacción con el becerro. También se llega a producir, por ejemplo, cuando se coloca la maquinaria que se utiliza para realizar el ordeño. Las vacas la producen esta hormona. Obviamente, por ejemplo, en el caso de realizar un ordeño, pues la persona que va a realizar ese proceso necesita ser una persona que tenga mucho contacto con la ubre, con la vaca, y que haya tenido bastante contacto con esa vaca. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque el tener una persona que no conocen puede hacer o tornar la situación un poco peligrosa para ambos, ¿bien? Porque la vaca lo puede patear o puede herir a la persona que está tratando de ordeñarla, o bien la vaca se puede sentir ansiosa, presionada por estar con una persona desconocida, bien, con una persona con la cual han tenido poco trato. Inclusive, por ejemplo, en algunos animales pasa que, por ejemplo, siempre ha sido la misma persona la que lo ordeña, pero hay otra persona que la pastorea. Es decir, por ejemplo, en los ranchos, que en las casas tienen, por ejemplo, corrales, y el papá es el que las ordeña y que también las pastorea, pero también el hijo ayuda a pastorearlas, es decir, para llevarla, por ejemplo, a donde tienen a lo mejor algunas tierras, que pasa muy comúnmente en las zonas rurales, que llevan a las vacas hacia un corral donde tienen tierras y tienen sembrado, y de ahí se alimentan las vacas. Entonces, por ejemplo, sí, a lo mejor el hijo puede pastorearlas, pero nunca se ha acercado para ordeñarlas. Entonces, eso puede provocar estrés en las vacas. Y por ejemplo, en el caso de la ordeña mecánica pasa lo mismo. Si no es la misma persona la que está realizando el ordeño comúnmente o durante cierto tiempo, y que cambian rápidamente de persona para realizar este procedimiento, la vaca se puede estresar. Y si hay estrés en esa vaca, pues no va a haber leche.
o probablemente puedan causar un daño en las ubres de la vaca por hacer una succión literalmente pues a fuerza, ¿no? Porque no va a haber salida de leche. Y el hecho, por ejemplo, de golpear a las vacas, o porque pasa, si llega a pasar muchos, que golpean a la vaca o le dan un manotazo para que suelte, para que libere leche, pues puede provocar aún más estrés. Bien, y durante la producción de ese estrés producen adrenalina. Bien, como por ejemplo, produce una sensación muy similar a cuando nos subimos a un juego mecánico. Por ejemplo, ¿quién no se ha subido al Kamikaze cuando viene la feria aquí en San Luis? O cuando ha venido la feria San Luis. O algún juego que les dé miedo, pues ahí producimos adrenalina, porque estamos en una situación en la que, sentimos que estamos en peligro. Entonces, producimos esa hormona, porque son hormonas. Entonces, las vacas, cuando se sienten en peligro, también producen esta hormona. Y esa hormona, cuando hace la tarea, cuando el profe está revisando, también, porque pues es una situación de peligro, queramos o no, porque si te cacha el maestro ya no te va a revisar. O tal vez ni siquiera le va a revisar a tu compañero. Entonces, por ejemplo, produce esta hormona, muchachos, y esta hormona cierra el ducto de la cisterna. Bien, ¿recuerdan que les mencionaba que había una cisterna? Cuando el profe comienza a hacer preguntas, sí te escoge. Cuando estaba hablando que la cisterna puede almacenar hasta 25 litros de leche, ¿era la cisterna o la glándula mamaria? La cisterna. Ah, ok, gracias. Sí, chicos, puede llegar a almacenar 25 litros. Obviamente, no solamente cuentan con una cisterna, muchachos. Lo que les mostré ahorita solamente es de una glándula mamaria. Las vacas cuentan con 4 glándulas mamarias. Entonces, tiene 4 cisternas. Entonces, por ejemplo, en esas 4 cisternas se distribuye el contenido de la leche, los 25 litros. Por eso es que tienen 4 ubres. Porque tienen, y yo, pobrecitas, cargar con tantos litros de leche. Bueno, muchos. Entonces, sí, desarrollan esta hormona por la situación en peligro en la que se sienten, porque tal vez no es un peligro como tal, pero ellas lo detectan como un peligro. Entonces como que, o sea, pueden molestar, por ejemplo, que las quieras ordeñar, o se mueven cuando las están ordeñando. Entonces ahí es un poquito peligroso. También es muy peligroso que, por ejemplo, si no sabes ordeñar, estés manipulando las ubres de la vaca, bien, porque las pueden lastimar, bien, inclusive hasta puedes causar sangrado del agua. Entonces, por eso es importante que sea una persona que sepa realizar el proceso la que realice el ordeño, bien, para no lastimar a la vaca, para no causarle enfermedades también, y que tampoco provocar un estrés asociado pues a este proceso. Bien, bueno, entonces, en cambio, podemos producir en situaciones de peligro esa hormona, que sería la adrenalina, pero pues si se encuentra en un estado tranquilo, en el cual, por ejemplo, no se ha causado estrés. Recordemos que el estrés puede causar diferentes cosas en los animales. En este caso, en la producción de leche también afecta. Como vimos, la producción de la adrenalina pues limita la liberación de la leche. Pero si estamos en un proceso normal en el cual la vaca está
pues tranquila, inclusive por ahí como les decía, les ponen música cuando van por los túneles, en este caso para la zona de ordeño, también les ponen música a los animales para que vayan tranquilas. Y en este caso, si todas van tranquilas, no pasa nada. Bien, van produciendo inclusive oxitocina desde el momento en el que van por la manga de traslado, porque también aquí se utiliza una manga de traslado para llegar a la zona de ordeño. Entonces, si van tranquilas, inclusive van produciendo oxitocina desde que van por esa manga de traslado. Y cuando llegan a la zona de ordeño, fácilmente liberan la leche, o se libera la leche de dichas glándulas mamarias. Bien, pero se necesita de la producción de esta hormona para que pues sí se libere la leche. Después, muchachos, de todos estos procesos de la producción de leche, la mamogénesis, la lactogénesis y la galactopoiesis, llega a un proceso en el cual ya no se produce una gran cantidad. Después de cierto tiempo de realizar el ordeño de esa vaca, llega un momento en el que ya no produce gran cantidad de leche y pues se ha llegado el momento de dejar en reposo o bien de minimizar, en este caso, los ordeños, o bien ya no llevar a la zona de ordeño a esas vacas. Bien, porque probablemente la leche ya no esté siendo de buena calidad. ¿Qué? Entonces, ya no es de buena calidad, muchachos, esa leche. Y ya no se produce, por ejemplo, ya no produce gran cantidad de los 25 litros a lo mejor que producía, ya está produciendo 5 o inclusive hasta menos. Entonces, ¿qué pasa con las glándulas mamarias? Las glándulas mamarias regresan a su lugar, muchachos. En el caso de las vacas, pues se comienza a minimizar el proceso de lactancia, que es en este caso pues el proceso en el que producen la leche, y las glándulas mamarias comienzan a regresar a su lugar. Bien, entonces pues aquí comienza el periodo de descanso de las vacas. ¿A qué me refiero al periodo de descanso? A que, por ejemplo, esas vacas que estaban siendo ordeñadas o estaban destinadas para la producción de leche se envían a un corral en especial, donde no hay ningún macho, donde solamente hay vacas en ese corral, para que comience un proceso de restauración de su cuerpo. Bien, porque una necesita descansar del parto anterior y otra necesita descansar de los ordeños realizados. Bien, solamente son un par de meses, inclusive un par de semanas, para que vuelva a suceder el mismo proceso. Se realiza ya sea una fecundación in vitro de las vacas, o bien se deja a un animal, a un macho, en el corral para que se produzca otra vez el periodo de gestación, bien, de esos animales. Ahora, ¿qué pasa en dos sectores muy importantes? Bien, una, por ejemplo, en la industria de cárnicos, cuando una vaca queda preñada y después sucede el parto, pues se realiza también un destete precoz. Pero en este caso, el destete se realiza a los 3 meses aproximadamente. Bien, porque pues esos animales están destinados para la producción de cárnicos. Pero, por ejemplo, en el caso de la industria láctea, las vacas
pues básicamente solamente proporcionan, ¿qué es el destete? Cuando el destete es cuando tú retiras el animal y, por ejemplo, ¿a qué me refiero con retirar el animal? A que ese ternero ya no va a ser alimentado por la mamá, ¿bien? En este caso por la vaca. A eso se refiere al destete, a que ya no se va a alimentar de la leche que está produciendo la vaca. Sí, ese es el destete, muchachos. Entonces, por ejemplo, en los cárnicos se produce a los 3 meses. Es cuando le quitan la bibi al bebé, ¿no? Sí, cuando le quitan el bibi, es lo proporcional, o bien el pecho, de que algunas mamás hacen como lactancia materna exclusiva, entonces también se refiere. En el caso, por ejemplo, de los bebés, puede ser las dos opciones. Ya sea quitarle el bibi o quitarle el pecho. En el caso de los terneros o de los becerros, es literalmente pues quitarle, la leche de su mamá. Pero sí, a eso se refiere el destete. Pero este destete es provocado, ¿no? No es como que conscientemente el animal pues vaya a decir, no, pues ya voy a hacer como que para allá a su cría, para ya no alimentarlo, porque bueno, llega una cierta temporada en el que, por ejemplo, tú dejaste que fuera lactancia exclusiva el becerro y la vaca, llega un momento en el que ya no deja que el becerro se alimente, ¿bien? O en este caso, bueno, en este caso ya de las industrias, pues sí es separado. Por ejemplo, se produce el destete y el animal ya es alimentado con una fórmula en específico. Bien, no es como que ya no vas a recibir leche y ya vas a tener que pastar. No, se alimenta todavía por cierto tiempo al becerro con una fórmula en específico para que pues tenga nutrientes muy similares a los que consumía con la leche que estaba obteniendo de su mamá, o de la vaca en este caso. Ahora, en la industria láctea pues ocurre más temprano el destete, ¿bien? En este caso ocurre cuando pasa el periodo posparto, es decir, ya sean los 5 días después del parto o los 10 días en los cuales solamente pueda consumir el calostro el ternero. Bien, entonces solamente se va a alimentar durante esos días al ternero con esa leche en la cual pueda consumir el calostro. Después de ahí se separa, se va a otro corral muy distinto. Tienen corrales destinados para los terneros o para los becerros en este caso. Y pues se alimentan con este alimento balanceado, ¿no? Y es un suero alimenticio concentrado que está hecho a base de leche de vaca y que contiene pues bastante de los nutrientes muy similares a los que contiene la leche de su mamá. Entonces, o la leche de la vaca. Entonces es alimentado con eso, de hecho se sigue alimentando con biberones, son biberones especiales que tienen una forma muy similar al pezón de la vaca para que no sufran como ese cambio tan drástico. Obviamente aquí pues va a tener más contacto con una persona, pero en el caso de el biberón pues va a tener esta forma de la ubre y se va a adaptar más rápidamente a este proceso. ¿Bien? Pero se sigue alimentando igualmente con la misma demanda con la que tiene al momento de estar
pues están muy pequeñitos, entonces tienen que cubrir la demanda con la que estaba cubriendo la vaca al bebé, bien, o al becerro. Entonces, por ejemplo, si tenía 5 tomas al día, o sea, tenía 6 tomas, 7 tomas al día, pues la persona que está encargada de cuidar a los becerros tiene que darle esas 5 tomas o esas 8 tomas que tenga el becerro para satisfacer la demanda que tiene ese animal y evitar pues que pueda adelgazarse o bien pueda adelgazarse sobre todo, o que pueda enfermarse a causa de una deshidratación, porque por ejemplo la principal fuente de agua que tiene el becerro es la leche materna o la leche de la vaca que estaba recibiendo. Bien, bueno, es exactamente como los bebés, por ejemplo, no se le puede dar agua al bebé hasta que tenga ciertos años. Bien, inclusive creo que no se les puede dar antes del año, pero no sé, pero bien, solamente reciben agua a través de la leche que les está proporcionando la vaca, entonces tienen que seguir con el mismo ritmo de alimentación que tenía, bien, o cubrir la necesidad que se tenga, porque si no, eso puede afectar, 1, el sistema digestivo del animal, 2, puede provocar enfermedades asociadas a pues el poco o bajo consumo de leche, o bien en este caso del suero alimentario concentrado, ¿no?, que se le está proporcionando. Entonces, si no cubre la misma demanda, pues se puede enfermar, puede adelgazar, puede sufrir de malnutrición. Entonces sí es importante que se esté cuidando a la vaca para que siga produciendo la misma cantidad de leche que ha tenido hasta el momento, sobre todo aprovechando cuando se tiene la mayor producción. Y 2, también se tiene que mantener en perfectas condiciones al animal, al becerro, para que si es hembra, pues entre en este caso, al proceso de producción de leche, o bien si es macho, que sea destinado a otras industrias, o sea vendido a algún rancho en particular. Bien, ya sea que se pueda destinar para la industria cárnica o en específico para una persona, ¿no?, que se dedique a la crianza de animales, para el consumo familiar, etc. Bien, en este caso los machos pues son destinados a estos 2 rubros, bien, pero pues depende también de la raza, ¿no? Si se va a destinar ya sea para la industria cárnica o se va a vender a otras personas, bien, a estos ranchos que comúnmente lo hacen, realizan venta de animales o los compran solamente para consumo familiar o que se dediquen a la crianza, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna duda, pregunta, chicos, del tema? Por mi parte no, maestra. Muy bien, chicos. Bueno, entonces